lo que vamos a hacer también es que Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, dé la bienvenida a este evento. Jorge, si puedes prender tu micrófono para que Sí. puedas dar tus palabras de bienvenida. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola Jorge, hola a todos. Quiero primero dar la bienvenida a nuestro segundo webinar online. El año pasado, en plena pandemia, ¿no es cierto? Tuvimos un exitoso serie de webinars y estamos hoy día como equipo trabajando para darle a todos la misma calidad de webinars en términos de contenido, de información. Así que quiero primero que todo, dar la bienvenida a todos nuestros socios, socias, a todos los agricultores, hoy día y agricultoras y empresas que están acompañando en nuestro seminario online. Esperamos nosotros que en septiembre, dado que hay una pequeña mejoría, ¿no es cierto?, en las cifras del COVID, podamos en septiembre realizar nuestra Fruit Trade en forma presencial a fines del mes de septiembre. Así que espero que ahí podamos vernos todos y participar activamente de estos eventos. También agradecer a todas las empresas que nombró Jorge por el apoyo que han tenido incondicional en términos complejos, en épocas muy duras, ¿no es cierto?, del agro, y que han estado apoyando a Fedefruta y a todos los agricultores presentes. Bueno, este seminario, qué duda acá, que es uno de los temas probablemente más importantes que son por la sequía, por la actualidad, por la eficiencia, por el uso del agua, etcétera, pero hoy día también en un proceso, en un debate que se nos va a abrir, ¿no es cierto?, como país en términos del agua. Hoy día hay mucha opinión del agua, hay mucha información o poca información, así que este tipo de eventos nos va a hacer tener miradas distintas, opiniones, informarnos de la forma correcta en términos del uso de las tecnologías, de la eficiencia, que son los caminos que nosotros como gremio, como agricultores, ¿no es cierto?, como profesionales del agro, tenemos que empezar a implementar en forma cada día más y poner a discusión este tipo de información. Quiero, por supuesto, agradecer a Alex, a Diego y a Felipe por participar con nosotros, por apoyarnos, por entregarnos el conocimiento, ¿no es cierto?, que hoy día nos van a entregar. No puedo dejar de mencionar hoy día, luego de las elecciones del domingo, ¿no es cierto?, y este nuevo proceso constituyente que se nos viene en conversación como país, nosotros como gremio, como agricultores, estamos preparando un documento, estamos informándonos respecto a nuestro tema del agua, nuestra opinión del agua, cómo ocupamos el agua, cómo ocupamos el recurso, cómo vemos el futuro, la eficiencia, y vamos a invitar a todos los constituyentes hoy día electos a conversar. Probablemente lo vamos a hacer vía también online y compartir con todos esta opinión, esta conversación que hoy día, más que nunca, como país, tenemos que establecer los puentes, que tenemos que conversar y que todos puedan opinar respecto a su punto de vista del agua. Así que quiero nuevamente saludar y darle las gracias a todos por participar, y por supuesto a nuestros panelistas que con tanto profesionalismo y agrado nos van a entregar hoy día su conocimiento. Así que buena suerte y Muchas gracias, Jorge, por tus palabras, presidente de Fedefruta, atendiendo las palabras de bienvenida del miércoles online en que vamos a hablar del rol del agro para avanzar hacia una seguridad hídrica y alimentaria, que es lo que tenemos que hacer frente a la situación que nos encontramos en este momento de cambio climático, escasez y también necesidad de aprovechar al máximo las tecnologías que tenemos a disposición a través de una gestión lo más adecuada posible. Vamos a partir, como les dije, con Alex Godoy, quien es director del CIGER en la Universidad del Desarrollo y con quien vamos a partir este evento. Bienvenido, Alex. Estos son tus minutos para conversar con nuestro sector. Bienvenido y muchas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias a Fedefruta por esta oportunidad. Quisiera no extenderme mucho, sino simplemente ser como una especie de telonero
frente a dos grandes expertos investigadores, no solamente del Centro de Sustentabilidad, sino también del CRIAM, del FONDAP CRIAM, del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Concepción, la Universidad Frontera Temuco y la Universidad del Desarrollo, con el cual hemos trabajado temas desde policy hasta temas que van en el propio campo, o como dice Diego, hasta en el cuartel, o como dice mi amigo Felipe, a nivel intra o extrapredial, cosas que hemos trabajado hace tiempo. Así que quisiera más o menos ponerlo en contexto para que puedan pasar a mis colegas expertos. Quisiera contarles que, a ver, a pesar de que existen todavía mucha evidencia, nosotros sabemos ya de que lo que vemos en sequía y en términos de inundaciones se deriva de un fenómeno global que se llama el efecto invernadero. Y esto no lo dejo de mostrar porque la contribución al efecto invernadero no es solamente un tema de cómo ustedes lo ven a nivel de impacto, en términos de verlo de sequía o en términos de inundaciones o de lluvias o de extrema temperatura, sino porque la contribución a los gases de efecto invernadero proviene de todas las actividades industriales, incluidas, digamos, ya la quema de cosechas, cuando el agro hace su quema de los restos que quedan encima. Todo eso contribuye a un presupuesto global, que es lo que nosotros vemos que es la acumulación de estos gases. Y estos han ido aumentando a través del tiempo, prácticamente desde casi 1850, 1 billón de toneladas métricas hasta 10 millones de toneladas métricas, lo que hace que el planeta Tierra acumule gases de efecto invernadero, aumente la capacidad calorífica y obviamente la retención del calor proveniente desde la luz que provee el sol, haga que nuestra temperatura promedio se incremente. Esto que parece tan bonito ha provocado esto. Esto es una distribución de temperatura promedio, es una distribución de temperatura en la cual podemos ver en blanco son las temperaturas más frecuentes que ustedes pueden encontrar en cualquier clima, en sus propios campos, en sus propios territorios, y en el lado rojo, en el lado derecho, son las temperaturas más cálidas, que son un poco más las extremas, y en el azul, obviamente, las que son más bajas o las extremas que son más frías, o las mínimas. ¿Qué es lo que ha hecho el cambio climático? Ha hecho que, si esa línea base que nosotros hemos visto hasta el año 1980, la acumulación de gases de efecto invernadero ha hecho que la distribución de temperatura vaya cambiando en el tiempo, y al ir cambiando en el tiempo, las temperaturas extremas o las olas de calor que a veces veíamos que eran muy poco frecuentes, se hayan vuelto mucho más frecuentes entre el año 2009 y 2019, teniendo una nueva distribución de temperatura, y eso hace de que ustedes se enfrenten a eventos extremos de helada, calor, y obviamente empieza a afectar también las cosas más importantes, que son los ciclos hídricos. Y obviamente, cuando nosotros nos miramos de esta perspectiva, las temperaturas extremas se han vuelto muy frecuentes en el último tiempo, y eso está afectando un sinnúmero de procesos, no solamente que haya menos agua, sino también está afectando la floración de numerosos cultivos, está afectando el adelantamiento o el retardo del tipo de cultivo, afectando ya un poco la fisiología a nivel de las plantas y los cultivos. Y eso ha generado de que la temperatura promedio medida desde 1880 hasta el día de hoy haya aumentado paulatinamente, siendo obviamente el año 2020 uno de los años más cálidos. Ustedes los deben estar viendo, dado que a veces cuesta alcanzar las producciones estimadas en términos de rendimientos productivos por hectárea. De hecho, los últimos 20 años han sido los años más calurosos en el último siglo, y eso se correlaciona con que en los últimos 5 años han sido además los más cálidos en el último tiempo. Si nosotros seguimos observando estos impactos del cambio climático, ¿qué es lo que observamos? El calor que ha retenido la atmósfera, ¿ya?, podría haber sido más alto. Lamentablemente, o gracias a los océanos, el 93% de ese calor que está reteniendo la atmósfera producto del efecto del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero ha sido atrapado en la atmósfera, pero ha sido transferido a los océanos. ¿Por qué relaciono los océanos? Porque los océanos son parte importante de los ciclos hídricos. De hecho, las temperaturas de ellos también han ido aumentando con relación con la temperatura de la atmósfera, como ustedes pueden ver, correlacionándose de que el 2020 también sea un aumento de temperatura considerable en relación a los años anteriores. ¿Y por qué digo esto? Porque en la medida que aumenta la temperatura, aumenta la transferencia de masa, aumenta la evaporación desde los océanos, obviamente hacia la atmósfera, lo que significa que se acumule
vapor de agua en la atmósfera, una mayor cantidad de energía que se expresa a nivel de los territorios en términos de lluvias intensas, ¿ya? Eventos extremos, y que no necesariamente esas lluvias se ocurren precisamente en los territorios que nosotros creemos, en los territorios en los cuales nosotros estamos. O sea, en un fondo la distribución de los patrones de lluvia empieza a cambiar a lo largo del planeta. Y esto es sumamente relevante porque en la medida que hay más vapor de agua y más energía en la atmósfera, las tormentas, las lluvias son más fuertes, y lo que hace es que las lluvias intensas superan con creces la capacidad de campo de los suelos, y esto genera además no solamente inundaciones, sino también riesgo de desastres estructurales como son, por ejemplo, los deslizamientos de tierra. Esto altera completamente los ciclos hidrológicos, porque en la medida que aumenta esa evaporación, aumenta la precipitación, esa precipitación vuelve a los océanos, y como obviamente la probabilidad de que exista una lluvia es más alta en los océanos que en el continente, los volúmenes del océano empieza a aumentar. De hecho, hemos visto incluso en algunas partes del globo, incluso aquí en Chile, que en las desembocaduras de los ríos, ahora, al estar el nivel del agua, aunque sean 20 centímetros, 10 centímetros superior a lo que estaba en años anteriores, la salinidad ha ido ingresando, digamos, al continente justo en la desembocadura, afectando también a muchos cultivos en el sector del borde costero. Si nosotros lo vemos así, obviamente el aumento de temperatura aumenta lo que es la transpiración, la evaporación de los océanos, pero también del suelo. Y ese fenómeno del suelo es lo que nosotros vemos como sequía, o lo que han acuñado nuestros colegas del Centro de Cambio Climático y Resiliencia de la Universidad de Chile, el CRDO, como la mega sequía, y que todavía no vemos que esto vaya a parar. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, un escenario de altas lluvias, intensas lluvias, menos frecuentes, pero mucho más intensas, eventos extremos, olas de calor más intensas y obviamente mayor cantidad de sequía. En ese ámbito, obviamente los caudales de los ríos y obviamente de los acuíferos también se han ido agotando, que un poco es el reflejo o el proxy de esa intensidad que nosotros estamos viendo, de que se requiere más agua para poder mantener las productividades dadas. Estos son los eventos, o el número de eventos o anomalías en términos de precipitación que hemos registrado desde 1950 hasta el año 2016. Ustedes pueden ver que hemos roto un número, hemos roto todos los registros históricos en términos de anomalía en precipitación. Y esta anomalía de precipitación es lo que nosotros vemos y nos enteramos en prensa, como son inundaciones, campos. Esto usualmente no sale en el diario de ciencia, salen en los impactos a nivel del agro, sale en el diario financiero, ya cuando esto ocurre. Por ejemplo, esto es Belo Horizonte, el 29 de junio del 2020, 30 personas tuvieron que ser desplazadas por inundaciones en Brasil. Tenemos, por ejemplo, en Norberto de la Riestra, Argentina, el 8 de enero del 2019, ya recibió en poco tiempo sobre 20 y 30 centímetros de lluvia, que es bastante alto, lo que supera con creces lo que podría haber afectado a la zona en un periodo de tiempo plausible. Esto es Córdoba, Argentina, el año 2017, donde hubo aproximadamente 1 metro ya de agua caída en términos solamente en 15 minutos. O sea, esto es Asunción del Paraguay, el 25 de mayo del año 2019, inundaciones que ya llegaron a los sectores urbanos y que superaron con creces los sistemas de colección de agua. Pero esto lo vivimos nosotros en marzo del 2015 en Chañaral, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando tuvimos los aluviones y obviamente el Chañaral tomó curso, ya afectando a toda la ciudad. Recordemos que cerca de 5.600 personas fueron desplazadas. Pero también este año, aunque no lo crean, si uno recuerda, en enero del 2021 nosotros tuvimos lluvias intensas por 3 días en Santiago en enero, donde 170.000 personas estuvieron sin energía eléctrica en la región metropolitana, Valparaíso, el sector de O'Higgins, y en el sector del Maule. También hubo interrupción del agua potable debido a la turbidez dada en el sistema de captación de río. Y también hemos visto lo siguiente, que dado que en un fondo hay menos agua a nivel global, obviamente una de las presiones que se toman a nivel de los acuíferos, o sea, en un fondo aumenta la presión por extracción de agua subterránea, y donde nosotros podemos ver cómo se ha ido perdiendo a nivel del tiempo, y donde en Chile todavía es un punto a determinar cómo ha aumentado esa presión hídrica hacia eso. Esto es, por ejemplo, cómo son los estados de las napas subterráneas en Europa en junio del año pasado, en el año 2020. En rojo ustedes pueden ver numerosas napas subterráneas que superaron con niveles críticos ya los bajos niveles.
de los cuales estamos hablando, y es un poco un proxy de que ya el agua que está disponible empieza a escasear y por lo tanto se empieza a poner una presión a nivel de extracción en esto. A nivel de reservorios de agua que podemos ver, este es el lago Chad en Nigeria, desde 1963 hasta ahora, cómo se ha ido secando. Ustedes esto lo pueden ver tranquilamente, ustedes pueden meterse a la página web, a la web del programa Google Earth, y pueden tomar cualquier zona de Chile y los satélites hacen una reconstrucción histórica como ha ido cambiando el mapa. Esto es, por ejemplo, el lago de Urmenia en Irán, ¿ya? Desde el año 1984 hasta el año 2016, donde en un fondo el reservorio se ha ido agotando paulatinamente. Pero vamos a Chile, esto es marzo del 2016 arriba, que es el base del yeso aquí en el Maipo, y abajo el año 2020 como está ahora, ¿ya? Eso es una evidencia ya empírica de que en un fondo esto tenemos que enfrentarlo. Esto es simplemente el ejemplo más noticioso, la Laguna Culeo entre el año 2010 en la izquierda y el año 2020 a la derecha. Fotos de Google Earth que ustedes pueden ver y pueden ver las representaciones cuando ustedes quieran. Pero también ocurren eventos distintos. Por ejemplo, este es el lago Peñuela en febrero y marzo del 2020. En la foto de la izquierda tenemos el lago Peñuela seco casi. ¿Ya? No obstante, las lluvias intensas hicieron que también se recuperara. Ahora la pregunta es cómo nosotros podemos aprovechar estos eventos, ya sea para poder prepararnos y principalmente adaptarnos al cambio climático. En términos de sequía, ya los parches de sequía han ido aumentando en el tiempo y si ustedes pueden ver ahí, los sectores que han sido en el sector del Valle Central declarados por sequía son ya, se están expandiendo desde la cuarta región y ahora hasta la séptima región. Bueno, eso van a hablar mis colegas más adelante. Finalmente, ¿cuán vulnerables son los sistemas? El agua es crucial en términos de adaptación al cambio climático y no nos podemos quedar en avances exclusivamente, cambios regulatorios o cambios que no sean, digamos, exclusivamente esperar que cambie o la constitución o un código para que esto pueda verse. Nosotros estamos viendo que el uso global del agua sigue siendo muy similar al de Chile, un 12% uso doméstico, 19% industrial, 69% la agricultura. En Chile es 80% agricultura, que se divide principalmente en agua potable para cosechas, energía, y energía solar, energías renovables también ocupan agua, la industria y obviamente animales. Vemos que el cambio climático está afectando a nivel de suministro y a nivel de demanda. A nivel de suministros, todo lo que son escorrenterías, sequías, aumento de niveles del mar y el derretimiento de los hielos, y obviamente el incremento de la demanda de parte de la industria para producir lo mismo con el agua que necesita, uso doméstico. Estamos viendo que las ciudades están creciendo, la migración a las ciudades genera más presión y obviamente la agricultura está teniendo más problemas y requiere más agua para poder, en este escenario más complejo, poder tener la misma productividad y obviamente el ámbito energético. Y todo esto se interrelaciona entre sí. ¿Cuáles son los mayores repositorios que están vulnerables hoy día? Bueno, los hielos, obviamente la acumulación de hielos en las montañas, hay riesgo a nivel de los niveles freáticos, los niveles de los acuíferos, ya vemos una disminución continua de los caudales en lagos y en ríos, y además que al disminuir los caudales aumenta también la posibilidad de eutroficación de los lagos y obviamente de los cauces, de los reservorios que hemos hecho, como los reservorios, como los embalses, y obviamente a nivel de bosques. Finalmente, si nosotros hacemos, ¿qué es lo que nosotros vemos en términos así como más políticos? Vemos un desbalance hídrico. Un desbalance hídrico que ha sido proyectado por el Ministerio de Medio Ambiente y que afecta principalmente a las cuencas a nivel de distribución nacional. Pero ¿qué es lo que ven ustedes? Como ustedes pueden ver arriba, periodos prolongados de lluvia y sequía. Eso es lo que ustedes están viendo en el primer gráfico rojo y azul. Y obviamente abajo un aumento en las lluvias extremas, lo que significa prepararnos para ese tipo de escenario. Y lo que aparece en las noticias: heladas, pérdida de cosechas, aumentos de precios, transferencias al consumidor, etc. Esto es el registro del CR2, de la mega sequía. El déficit pluviométrico ha aumentado, o sea, llovió muy poco. Hay un deterioro de la vegetación. Hay un aumento en la magnitud de los incendios forestales, porque obviamente las condiciones son más propensas para que esto sea más fuerte. Hay más apariciones de prensa en el agro, de lo difícil que ha sido cultivar y obtener las mismas cosechas, y a nivel de agua potable, el incremento del número del agua potable rural, en el cual las comunidades están recibiendo esto. Casos extremos, esto es el 2019, si ustedes recuerdan, 23, Putaendo fue declarado en emergencia agrícola, ¿ya? Podemos arreglar el sistema así y voy simplemente a dar pistas. Uno es la conservación, soluciones basadas en naturaleza y otras innovaciones. Aquí vemos un ejemplo
de un modelo conceptual preincaico que permite conservar agua donde obviamente se acumula, que estas son aproximaciones muy baratas. Vemos una recarga de acuíferos, por ejemplo, en una llanura fluvial en Perú, que permite adaptarse a estos eventos extremos y a su vez aprovechar herramientas básicas de conservación que no son muy caras. La reforestación de laderas, por nombrar algunos, entre muchas otras tantas. Hasta ciudades esponjas que han creado los chinos. 2. El segundo eje de eficiencia hídrica, y cuando hablo de eficiencia hídrica hablamos de ya meternos en temas más tecnológicos, una red de alcantarillado al vacío, mejoramiento y reconstrucción de canales, revestimiento, mantas de hormigón impermeable, conducción cerrada de agua, ¿ya? Celdas de polipropileno para poder aumentar la infiltración, esferas para evitar la evaporación de sistemas que están capturas de agua, cámaras Storm-Tank para poder tener control del agua pluvial, etcétera, etcétera. Cambios de vegetación en términos de ciudades, ¿ya? Paisaje esférico, tipitap, reuso de agua a nivel domiciliario, o sea, tecnologías que ya existen pero que tienen que ser implementadas a escala masiva. Y finalmente, como última opción, nuevas opciones, que son el trasvase de cuenca, carreteras hídricas, infiltraciones, desalación. Si nosotros no aplicamos la combinatoria entre estas tres herramientas, vamos a estar mirando parcialmente el problema, y lo que necesitamos para el rol del agro es poder innovar, aplicar herramientas que ya existen, meternos a campo y entender un poquito más la complejidad, porque hoy día es imperante lo que hemos llamado la adaptación al cambio climático. Muchas gracias, y dejo con mi colega Diego y Felipe que puedan seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex Godoy, director del CIGER en la Universidad del Desarrollo. Ahora vamos a pedirle efectivamente a Diego que parta con su charla y suba su presentación. Diego, vamos a prender tu video. Ahí está, Diego. Mientras cargas tu presentación, lo que vamos a hacer es hacer una votación, porque el próximo miércoles 26 de mayo tenemos un evento en el que eConsulting compartirá los resultados de la temporada de arándanos a nivel global, a nivel de hemisferio sur, y el comportamiento de la oferta chilena en los mercados, considerando las buenas noticias que sí hubo este año, como la implementación del System Approach para el Ñuble y Biobío. Bien, entonces vamos a dejar esto un ratito más, ¿ya? Y bueno, solamente comentarles que Diego Rivera es investigador asociado en la Universidad del Desarrollo, en el Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos, en las cuales también una de sus ejes también es compartir esta información directamente con los agricultores. Por eso nos alegra mucho, Diego, tenerte acá en este momento, y te vamos a dar ahora entonces tus 20 minutos para que puedas conversar con los agricultores. Ya somos 200 personas acá, así que agradecerles a todos quienes nos han acompañado, y también saludar a todos que nos van a estar viendo por YouTube. Así que muchas gracias, Diego. Muchas gracias, señores agricultores que también se inscribieron en el evento de la próxima semana. Diego, bienvenido. Hola, buenas, ¿cómo están? Muy buenos días. Está haciendo andar el cronómetro. Quiero agradecer a Fede Fruta por la posibilidad de compartir estos minutos con ustedes. También quiero agradecer a la Universidad del Desarrollo, que es el lugar donde trabajo, a Alex, que es el director del centro, así que técnicamente es mi jefe, y a Felipe, del Centro del Agua para la Agricultura, con quien llevamos un tiempo largo trabajando. No lo digo solamente por buenos modales, pero para mí siempre conversar y mostrar lo que estamos haciendo con agricultores es muy, muy importante. Yo vengo de una familia, de un abuelo triguero y de un padre papero. Así es que el agro siempre ha sido parte de nuestra familia, y muchas de las cosas con las que vamos a conversar hoy día también tienen que ver con esa propia experiencia.
Durante los próximos minutos les quiero conversar específicamente sobre algunas medidas de adaptación al cambio climático. Vamos a unir esto respecto de lo que nos conversó Alex y vamos a terminar dejando también unido con lo que nos va a conversar el profesor de la OS. Y no puedo dejar de agradecer a todos los colegas dentro de la Universidad de Concepción y la Universidad del Desarrollo con los cuales hemos trabajado durante todos estos años en un esfuerzo, en un lindo esfuerzo conjunto para poder llevar y tener impacto real dentro de la agricultura. Hay nombres que quizás ya conocen, como el profesor, por ejemplo, el profesor Eduardo Holzapfel. Quisiera tomar lo que nos hablaba Alex sobre lo que ocurre desde el punto, lo que ocurre desde el punto de vista del clima. Esto que estamos viendo acá, esta animación, es una animación sobre qué es lo que está ocurriendo en este momento en nuestra atmósfera. Los colores más amarillo y rojo corresponden a nubes que tienen un mayor contenido de humedad, no necesariamente de precipitación, pero esto es cómo se comporta principalmente nuestro sistema climático en Chile, y esto es algo bien importante desde el punto de vista de la agricultura. Tenemos una zona alta que se llama el anticiclón del Pacífico, que lo vemos acá abajo, y el anticiclón del Pacífico es una zona de alta presión que está asociada a buenas condiciones de clima. ¿Qué es lo que significa eso? Que generalmente tenemos cielos despejados y tenemos poca banda nubosa. Acá tenemos lo que se llama el track de latitudes medias, que son condiciones de humedad que vienen desde el Pacífico tropical y se acercan hacia el continente. Y por lo tanto tenemos una altísima influencia de lo que ocurre en estas zonas dentro del Pacífico tropical, que es donde ocurre principalmente la condición de humedad, que es lo que Alex nos mostraba, que es la evaporación desde los océanos. Estos sistemas frontales, que es donde esta alta presión se une con esta baja presión, forma estas bandas nubosas que se acercan hacia el continente, que es lo que vemos acá, y tenemos la suerte de tener una tremenda torre que captura agua, que es la cordillera de los Andes. Entonces, esta agua viene, se encuentra con la cordillera de los Andes y lo que hace es permitir la precipitación de esa humedad. Zona de alta presión tiene un pequeño juego, entonces lo que tenemos es que cuando la alta presión sube, tenemos invierno porque los frentes entran hacia la zona central, y durante el verano esta alta presión baja y bloquea. Entonces esa es la razón por la cual en Chile, y voy a decir cosas bien comunes, pero en Chile en invierno llueve y en verano no. Un 85% de la lluvia cae en el invierno y en el verano el resto del año solamente un 15%. La cordillera de los Andes es nuestro principal sistema de almacenamiento en términos de nieve, pero también en todo el agua que escurre y que recarga un sistema de agua subterránea de muy fácil extracción, donde en Chile central, donde uno haga un hoyo encuentra agua, y eso es bueno, pero también hay un peligro, y hay teorías que así lo demuestran si es que hacemos una extracción no sostenible. Por lo tanto, lo que es importante desde el punto de vista climático es que tenemos una tremenda variabilidad de un año hacia otro. Por ejemplo, es normal que en Curicó, en la zona de Curicó, pasemos entre los 300 milímetros un año y los 1300 del otro. Lo que no es tan común, ¿verdad?, es tener como ahora 15 años o 10 años con precipitaciones bajo el promedio. Y eso depende del famoso fenómeno del Niño, ¿verdad? Entonces, quedémonos con estos tres elementos: alta variabilidad, procesos de escala global, y que llueve en invierno, pero usamos principalmente el agua en el verano. Lo que quisiera avanzar dentro de la presentación es que podamos pensar en estas tres preguntas y nos vayamos, quizás no con respuestas, pero quizás con reflexiones al respecto. Lo primero es, frente a estas condiciones de cambio climático y variabilidad, ¿cuál es el riesgo que tengo de mover, por ejemplo, cerezas desde la zona central hacia el sur donde hay más agua? Para eso tenemos algunas herramientas que nos podrían ayudar a responder o a mitigar estos efectos, como por ejemplo el seguro agrícola, pero también necesitamos cosas, y dentro de eso lo que más necesitamos es información, no datos, sino que información que sea confiable y actualizada. Otra pregunta que se deriva de los problemas de adaptación a cambio climático y seguridad hídrica es, ¿qué implica cuando hablamos de mejorar la gestión del agua? Por ejemplo, nos hablan mucho de la tecnificación, pero también están los planes de riego a nivel de cuenca. ¿Cuáles son esas condiciones habilitantes? Ahí vamos a hablar de la automatización, de monitoreo y control,
de tecnologías de información y de sensoramiento, que son principalmente nuestras áreas de estudio en el Centro CRIAM. Ahora uno podría tener también preguntas de mucho mayor aliento y preguntarse, bueno, ¿valdrá la pena empezar a realizar algún tipo de cambio en las variedades? ¿Valdrá la pena no hacerlo como lo hacía mi abuelo, sino que, por ejemplo, empezar a cambiar las fechas de siembra de trigo, de tal manera de ajustarse a las nuevas condiciones que vienen durante el año? La respuesta podría ser sí, pero la verdad es que ¿cómo? ¿Cómo decido si planto más temprano o planto más tarde? Y para eso lo que necesitamos es principalmente una alianza provechosa entre el sector público y el sector privado. En términos de manejo, aquí hay un punto que, gracias a lo que siempre nos ha comentado el profesor Hofsafel, es lo más importante, y tiene que ver específicamente con las condiciones de manejo. Nunca he podido encontrar esta figura en mejor resolución, les pido disculpas por eso, pero si alguien la necesita me puede escribir a mi correo. Y lo que les quiero contar es que cada uno de estos puntos que están acá, cada uno de estos puntos azules es una estrategia de riego. Esa estrategia de riego puede ser, por ejemplo, frecuencia fija, riego cada 2 días. Puede ser también una estrategia basada en humedad del suelo, o sea, considero el suelo como un estanque y por lo tanto, cuando llego a un cierto nivel de humedad, repongo esa agua. Puede ser un modelo, puede ser una estrategia de riego reactivo, o sea, eso quiere decir que contabilizo la evapotranspiración desde ahora hacia atrás y repongo. Puede ser también una estrategia activa o proactiva en la cual estimo cuál podría ser la evapotranspiración de la semana siguiente, de tal manera que podamos estar listos para hacer esa preparación. Puede ser por indicación de la planta. Fíjense que hay muchísimas estrategias que podemos seguir. No hay solamente una estrategia de riego, y aquí solamente un paréntesis. Para mucha gente, la agricultura se ve como una actividad con baja sofisticación a nivel tecnológico. Y la verdad es que, fíjense que regar no solamente, y ustedes lo saben mejor que todos, ¿no es cierto? Regar no solamente es colocar agua, sino que es mucho más que eso. Hay muchas estrategias que podemos seguir. Cada uno de estos puntos entonces es una estrategia de riego y pasan cosas interesantes. Por ejemplo, en este caso con maíz, puedo llegar a alcanzar 9 toneladas por hectárea con 200 milímetros en la temporada o con 450 milímetros en la temporada. Eso lo que nos está diciendo es que tenemos la oportunidad de ahorrar 150 y casi 200 milímetros de agua por temporada solamente si cambio mi estrategia de riego. Por otra parte, en estos puntos de acá también nos dice, mire, si usted tiene 450 milímetros de agua para colocar dentro del cultivo, la verdad es que si hace bien el manejo, usted podría llegar, por ejemplo, a 14 toneladas por hectárea. La pregunta que uno podría hacerse entonces es, ¿cómo encuentro cuál es esa mejor estrategia de riego? Y la verdad es que es bien complejo conocer a priori cuál podría ser la mejor estrategia. Generalmente se requiere algún tipo de investigación de campo y también se requiere algún tipo de prueba y error. Para eso lo que uno puede tener son pequeños cuarteles sobre los cuales uno pueda implementar estas medidas. Lo que sí es importante considerar es que esta definición de la estrategia de riego es una combinación del suelo. Cada vez es más importante que podamos conocer. Por ejemplo, el diseño del sistema de riego ya no debería estar completamente definido por la topografía, sino que debería ser una combinación de la capa de la topografía con el suelo, de tal manera que evitemos tener zonas de sub o sobre riego solamente por efecto del tipo de suelo. Deberíamos considerar la lluvia en algunos casos cuando estamos trabajando principalmente en cultivos más hacia el sur y en una buena estimación de la evapotranspiración donde el INEA y el Centro de Recursos Hídricos han hecho avances importantísimos en hacer una estimación bastante precisa de las necesidades de los cultivos hacia adelante. 2 ejemplos con los cuales quiero ir cerrando la presentación. Uno es la relación entre el nexo agua, energía y alimento. Lo que estamos diciendo con esto no es solamente moda, pero lo que estamos mostrando es que existe una estrecha relación entre el uso de agua y la producción de energía, y también entre el uso del agua y el uso de la energía. Entonces, cuando diseñamos un sistema de riego que está considerando solamente minimizar los costos de inversión, lo que estamos teniendo es problemas respecto de los costos de operación debido a necesidades energéticas.
¿Por qué ocurre eso? Porque mientras más chica es la tubería, más barata, pero mientras más pequeña es la tubería, también son mayores las pérdidas dentro del sistema por efecto de la fricción. Entonces, si cambiamos nuestro paradigma de diseño a una condición óptima de agua y energía, muy seguramente, eso no es menos cierto, lo que hay que hacer es tener una condición que me permita hacer este juego, esta negociación entre mis costos de operación y mis costos de inversión. Y para eso tenemos algunas opciones. Esta figura acá y esta figura acá es un ejercicio muy simple que hicimos alguna vez con Alex y con Felipe. Entonces usamos un modelo de simulación y dijimos, imaginémonos el campo perfecto. Entonces tenemos acá un pivote central y en este pivote central colocamos 540 milímetros en la temporada, casi el 40% se nos va en evapotranspiración y con eso podemos llegar, estos números son números de juego nomás, por si acaso. Pero para llegar a ese nivel de producción con un 90% de eficiencia, estoy ocupando 720 litros de agua por cada kilo de materia seca que estoy cosechando y necesito ocupar 34 megawatt hora de energía durante el periodo. Y por otro lado nos dicen el riego tendido, o el riego tendido, bueno, si es malo, pero el riego por surco, el riego californiano, que son sistemas de riego superficial, sin presurización, no necesariamente sin tecnificación, tienen eficiencia muy baja y gran parte de esa agua me la llevo en evaporación y en pérdida. Pero preguntémonos, ¿todos nuestros sistemas presurizados funcionan a la eficiencia nominal del 90%? Y aquí vemos, por ejemplo, de que si mi sistema de riego presurizado está funcionando con una eficiencia real del 40%, en realidad estoy gastando el doble de agua y estoy gastando el doble de energía. Estos son almendros con microjet. Fíjense cómo se alcanza a ver acá unas manchas, ¿verdad?, de agua porque está regando cualquier cosa menos donde tiene que estar regando. Pero esto no es Chile, esto es California. Por lo tanto, no solamente tenemos que pensar en las eficiencias nominales, sino que tenemos que pensar ya muy rápido en cómo alcanzamos esas eficiencias nominales en el terreno y el manejo es el principal aspecto. Ya no podemos hacer que el castigado se vaya a la caseta de riego. Lo otro, tenemos experiencias en las cuales, y esto es Chile, en los cuales mediante riego californiano podemos llegar a la misma cantidad de agua que en riego presurizado, pero con cero gasto de energía. Sin embargo, eso requiere de un manejo preciso, ¿no es cierto? A los que hemos estado en algún momento regando papas con melga y con pala y con el saco para hacer los tacos dentro de los canales, sabemos que es bien complejo tener esta capacidad, ¿verdad?, de estar vigilando qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los surcos y hacer los cortes. Tampoco conocemos cuánto es el caudal, pero creemos que con una buena automatización es posible llegar a eficiencia, no del 90%, porque aquí está un poquito exagerado, pero del 70% y el 80% sin mayor problema. Otro ejemplo que tiene que ver ya con la primera pregunta que dice relación con qué es lo que pasa si nos movemos con la agricultura hacia el sur. Claro, hacia el sur lo que tenemos son una mayor disponibilidad de recursos superficiales y también tenemos una mayor disponibilidad de recursos subterráneos. Sin embargo, hay dos patrones que hemos visto que nos llevan a tener un poco de cautela respecto a estas recomendaciones. Lo primero es que si pensamos solamente en términos de disponibilidad de agua y en cambios de temperatura, estamos dejando fuera las amplitudes térmicas y también los requerimientos térmicos de cada uno de los cultivos. Y lo que vemos es que, por ejemplo, si movemos cerezas hacia el sur, puede que las temperaturas medias tengan algún efecto, pero también tenemos que considerar de que en el sur sí es más riesgoso porque tenemos también mayor probabilidad de heladas. Y eso es algo que no va a cambiar con el cambio climático. De hecho, esperaríamos que fueran más frecuentes y más intensas este tipo de fenómenos extremos. Por lo tanto, mover o pensar en mover sistemas agrícolas hacia el sur sin considerar la totalidad de los elementos de riesgo podría ser más riesgoso en términos de producción. Esto que está acá, si alguno quisiera esta figura, quisiera compartirla en alguna otra presentación, le pido por favor que use ese link que está ahí, porque es parte de un trabajo en desarrollo que estamos a punto de publicar. Entonces, lo que tenemos acá es en rojo achurado los lugares en los cuales el tiempo de días en fila o días seguidos sin lluvia en el sur de Chile va aumentando.
Entonces, la probabilidad en este caso de que tengamos más de 7 días en la zona sur de Chile sin lluvia ha aumentado durante la mega sequía y esperamos que aumente con el cambio climático. ¿Qué implica eso? Nuestros campos en el sur están relativamente preparados para utilizar el agua de la lluvia, porque estamos acostumbrados a que llueva a lo máximo cada un par de 7 días, supongamos. Pero si ahora nos movemos hacia los 10 días, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿estamos preparados desde el punto de vista de la infraestructura para abastecer esa agua en esos 3 días extra que nos están faltando? Nosotros creemos que no. Y que por lo tanto, esta es una mirada diferente al mismo problema que tiene que ver específicamente con infraestructura, porque fíjense que este es el número de Boca Toma. Entonces, desde 34 al sur, que es más o menos, el límite entre la octava y la novena región, la del Biobío y la de la Araucanía, el número de sistemas de captación en aguas superficiales no es muy grande. Entonces, no tenemos infraestructura suficiente. Pero en esta parte de acá vemos que desde el año 2010, desde el año 2010 hasta ahora han aumentado de manera similar los proyectos de riego en esta zona en una magnitud similar a todo lo que pasó antes del 2010. Y también lo que hemos visto es que el número de derechos de agua subterráneos han aumentado desde el año 2010 hasta ahora. ¿Por qué? Porque una medida de adaptación es irme directo al sistema subterráneo si es que no tengo un sistema de aprovechamiento en el sistema superficial. Por ejemplo, lo hemos escuchado acá en Fedefruta, por ejemplo, el uso de sistemas de distribución y almacenamiento comunes dentro de una propia cuenca. Entonces, ahí hay un punto importante que debemos considerar en el futuro. Para finalizar y no seguir aburriéndolos, hay un par de cosas interesantes, interesantes por lo menos para mí, que me gustaría indicar. Primero, debemos avanzar hacia lo que se llama la intensificación sustentable, que es producir más, pero con menos recursos. Sin embargo, eso requiere datos y control. Lo he dicho como ejemplo en varias partes. Si veo que mi hijo tiene fiebre, voy a saber que tiene fiebre, ya sea con un termómetro de 50 lucas, antes costaban menos, ¿no es cierto? O bien con mi mano. Pero no importa cómo sé que tiene fiebre o no, si es que no genera una acción sobre la fiebre. Y en muchos casos lo que hacemos es que nos estamos llenando de sensores y de información, pero no tenemos la capacidad de accionar sobre el sistema. Entonces, en ese caso, y es lo que mi colega Felipe va a seguir después, uno debería preguntarse, ¿me conviene meterme en una mejora tecnológica si todavía no tengo cubiertas las capacidades y las habilidades para aprovechar esa tecnología dentro del predio? Es importante incorporar capital humano avanzado, y cuando eso hablamos no estamos hablando de doctores ni nada, pero gente que tenga una preparación mucho más específica en términos de automatización y manejo de la información. En términos de nuevas variedades, por ejemplo, uno podría ya pensar en alianza, un pequeño departamento de investigación y desarrollo en una empresa agrícola. No son puros científicos con los lápices en la cartera y de delantal blanco, es gente que lo sé. Mi colega que viene después, Felipe Laos, él tiene un doctorado en ingeniería agrícola y son pocas veces los que los veo en la oficina, siempre está en terreno. Gente que sí está conectada con lo que se hace, gente que conoce claramente qué es lo que ocurre en el campo, y esa es la gente que hay que incluir de tal manera de dejar parte de sus presupuestos para hacer estas pruebas de prueba y error, de tal manera de llegar a una mejor estrategia de riego. Son 3 cosas para terminar. No todos los expertos son expertos. Lo que estamos comentando acá es porque viene de nuestra propia experiencia, pero uno ya debería dejar de tener temor de decir, esta parte no la sé. Entonces hay que buscar algunas cosas específicas sobre los expertos, y hay preguntas que usted puede hacer. Entonces, usted a su experto de riego le puede preguntar, oye, ¿por qué tenemos que hacer esta cuestión en frecuencia fija? ¿Por qué no estamos cambiando los tiempos de riego cada 6 meses y podríamos cambiarlos cada 1 mes? Tenemos las válvulas. Entonces, si su experto le dice, no sé de lo que me estaba hablando, ya no es tan experto. Lo segundo es que el manejo es clave. Cualquier política pública que se trate de implementar para mejorar la eficiencia requiere
la generación de nuevo conocimiento, requiere la transferencia, requiere la generación de habilidades, porque al final del día el casetero es el que tiene la última palabra dentro del sistema. Y quiero terminar con, y de hecho hay una pregunta acá en el chat, con lo que se llama la paradoja de la eficiencia. Y la paradoja de la eficiencia nos dice que en una cuenca, la eficiencia global de la cuenca es siempre superior a la eficiencia local, y eso es porque el agua se puede usar entre 3 y 4 veces dentro de una misma cuenca. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Efectivamente, vamos muy bien con los tiempos. Solamente quiero dar espacio en este momento a Felipe de la Hoz, justamente del Centro del Agua para la Agricultura de la Universidad de Concepción, ingeniero agrícola. Es un excelente perfil para también ir viendo diversas opiniones y visiones acerca del tema que vamos tratando. Y como se han dado cuenta, hemos avanzado desde lo general, desde la problemática, hasta la estrategia y soluciones. Por tanto, ahora también le doy la bienvenida a Felipe de la Hoz para continuar con la parte final de nuestro miércoles online. Felipe, bienvenido. A ver si vamos con tu presentación también. Perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto, Felipe. Formas y acciones de abordar la adaptabilidad a las condiciones hídricas. Perfecto. Listo, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradecido a FedeFruta por la invitación. Agradecido también a los expositores anteriores y también al Centro CREAM Centro de Recursos Hídricos por la Agricultura y la Minería de la Universidad de Concepción, a la cual también pertenezco y con lo cual trabajo con un grupo de investigadores potente en temas de manejo de agua en la agricultura y también en minería. Bueno, ya los expositores anteriores hablaron sobre, como decía, desde lo macro y han ido aterrizando un poco más al territorio. Yo no les voy a quitar mucho tiempo, no les voy a dar la lata, básicamente los quiero llevar un poco más a la reflexión de cuáles son las acciones o cuáles son las que de mayor impacto que nosotros pudiésemos promover para poder alcanzar una sustentabilidad en los territorios. Nosotros a partir de esta imagen podríamos preguntarnos cuál es el presente y cuál es el futuro. O sea, cuál es de las dos caras, la izquierda o la derecha, es la que nosotros nos sentimos que tenemos en nuestro territorio. Y esta varía desde el norte al sur de Chile. Pero bajo estos potenciales escenarios, la pregunta principal es qué podemos hacer para poder evitar o cambiar la realidad que tenemos, básicamente. Para poder hacer eso tenemos que partir por comprender la dinámica de una cuenca desde el punto de vista territorial. Si yo quiero planificar algo, tengo que tener información y tengo que entender cómo se mueve el agua en una cuenca. Tengo que entender cuáles son los actores más importantes, los usuarios del recurso hídrico. Este es un diagrama de Sankey que nos permitió entender un poco cuál es el esquema general de una cuenca, donde nosotros identificamos cuáles son los distintos actores, por ejemplo, energía, bosque industrial, nativo, ecosistemas, agriculturas y otro tipo de usuarios. Y las líneas de colores que ustedes ven acá representan las magnitudes de uso de agua que tienen estos distintos actores, llámese así. Y abajo ustedes ven las líneas que son las descargas de agua que ellos pueden tener y cómo estas entran al sistema, en algunos casos por reuso, otros por descarga y para que lo use otro usuario, agua abajo dentro de una cuenca, y donde podemos identificar flujos de extracciones, flujos internos, consumo, reuso y así un sinnúmero de cosas más. Cada cuenca a lo largo de Chile tiene un diagrama de este tipo distinto por actores, distintos por magnitud de uso de agua. El poder entender y crear este tipo de diagrama o compilar toda esta información nos permite a nosotros priorizar dónde nosotros debemos atacar la mayor problemática que pudiésemos tener de uso intensivo del recurso hídrico.
ver si alguna estrategia está abordando, por ejemplo, la minería, pero la minería consume muy poca agua, por ejemplo, en comparación con la agricultura, como la podemos ver acá. ¿Se fijan? Pero sí hay otros consumos que son básicos, que son de bosque nativo, servicio ecosistémico y todo lo demás. Entonces, para poder planificar y sentarme en una mesa con distintos expertos y empezar a hablar de qué es lo que deberíamos hacer, primero tengo que partir por entender qué es lo que tengo en la cuenca. Eso es algo básico. Y la pregunta es, ¿tengo toda la información en la mesa para poder opinar sobre esto? ¿Tengo esta visión más holística de cómo se gestiona el agua en una cuenca, en un territorio? ¿Se fijan? Parte también por entender cuál es el comportamiento de la demanda, tanto histórico, la demanda actual y la demanda futura de agua que nosotros podemos tener en un territorio, por los distintos actores. Y aquí está un ejemplo, por ejemplo, en el río Maipo, que es una elaboración propia, basado en estudio de la DGA, donde podemos ver las proyecciones de las demandas hasta el año 2040 de los distintos usos. Llamémoslo así. Acá tenemos agrícola, pero también tenemos el agrícola de secano. Imagínense el consumo de agua. Si bien no extrae agua superficial, pero sí tiene un consumo de todas maneras ese cultivo en los territorios donde posiblemente estamos utilizando agua de lluvia o, por otro lado, estamos tomando agua subterránea. ¿Ya? Entender esto es sumamente importante porque esto también cambia dependiendo de la zona geográfica donde nosotros nos encontremos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las escalas de acciones que nosotros podemos ir implementando? Por un lado tenemos a escala de cuenca o subcuenca, distintos tipos de acciones en esa línea, también a escala de canal. Esto representa una red de canales donde tenemos la disponibilidad de agua y cada uno de estos cuadritos chiquititos son los usuarios, que es un usuario que está espacialmente distribuido y que tiene cierta demanda de agua que está por un lado asociado a los tipos de cultivos que ellos tienen, a las eficiencias de riego que ellos tienen, se fijan, y también a temas de derechos de agua, para definir el techo máximo también de agua que pudiese estar recibiendo, entendiendo que el derecho de agua es una alicuota de la fuente de agua que nosotros tenemos, en el caso de agua superficial. ¿Ya? Y también tenemos una escala de acción de predial o intrapredial, llamémosle así. Ahora, ¿cuáles son las opciones o cuáles han sido las experiencias en Chile? A escala de cuenca podemos encontrar las redes de estaciones Niu-Lacer en cordillera, que son sumamente importantes porque realmente nos van entregando información valiosa de cuál es el nivel de acumulación de agua que yo tengo en la cordillera. Y eso nos va permitiendo también ir predecir cuál podría ser la tendencia de derretimiento y la disponibilidad en forma de agua que yo puedo tener en los distintos canales para satisfacer las necesidades de los distintos rubros. Por otro lado, la red de monitoreo de aguas subterráneas también es sumamente importante, dado que con los últimos años o la última década ha habido una tendencia súper fuerte, y sobre todo estos últimos 2 años, súper fuerte de construcción de pozos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las aguas superficiales no han sido capaces de satisfacer la demanda completa, sobre todo en la agricultura. Y es por eso que se ha promovido mucho, se ha difundido mucho el tema de construir pozos para poder garantizar un abastecimiento de agua para el riego. Pero también tenemos que tener esta red de monitoreo para entender cómo estamos afectando la acumulación de agua subterránea. No podemos llegar y sacar agua sin preocuparnos de ir viendo cómo estamos impactando hoy en día a los acuíferos. Por otro lado, también existen planes maestros de recursos hídricos, hay algunos que están en construcción, otros que están en condiciones de línea base, pero eso nos permite también generar un catastro. Estos trabajos han sido un catastro de saber quiénes son los usuarios y qué otra información existe disponible sobre, sobre esta materia. Mesas regionales de planificación y gestión hídrica también se han promovido mucho en las distintas cuencas. Y la pregunta sí pasa por decir, en estas mesas yo cuento con la información suficiente para poder discutir planes de acción. ¿Realmente? Telemetría en boca toma. O sea, hoy en día hay
se ha promovido, perdón, hace varios años atrás el tema de implementación de telemetría en boca toma, contribuyendo un poco a lo que tiene que ver con hacer una buena gestión o, mejor dicho, medir cuánta agua estoy metiendo adentro del canal. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué hago yo con ese dato como organización? ¿Realmente me está permitiendo hacer recomendaciones agua abajo hacia mi usuario? ¿O es un dato que yo estoy acumulando y lo estoy guardando? Pero lo estoy guardando para nada. Es para decir que lo tengo. ¿Se fijan? Ahí es una pregunta súper importante porque eso realmente nos dice, ¿vale la pena invertir en este tipo de tecnología? La tecnología es importante cuando realmente contribuye con alguna acción que beneficie a los usuarios. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir definiendo realmente si tengo esa capacidad profesional o interna para poder tomar acciones en base a ello. Existen también normas secundarias de calidad ambiental que nos permiten, entre comillas, garantizar que se mantenga la calidad de las fuentes de agua en el territorio, específicamente superficiales. Y también hay acciones de bancos de información regionales de recursos hídricos. La idea también es crear este tipo de bancos de información donde se pueda vertir toda la data que existe, todos los antecedentes de un territorio en materia de recursos hídricos y que no esté dispersa, porque cuando queremos tomar decisiones necesitamos tener una información que esté consolidada, validada y sistematizada para poder tomar decisiones robustas y con reducida incerteza. Ahora, ¿cuáles son las acciones en canales? Existe un financiamiento por la ley de riego que ha venido hace muchísimos años y cada vez se le está tratando de incluir más recursos. Hay una modificación ahora en temas de requisitos de la ley de riego que está en proceso, pero a lo que me quiero abocar es un poco más al tema de obras, básicamente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Y cuáles son las opciones? Por un lado tiene que ver con los revestimientos de canales, con distintos tipos de tecnología. Alex los mencionó un poco, las opciones. Telemetría en canales para poder ir viendo cuáles son los niveles de escurrimiento, cuáles son los caudales de escurrimiento en los distintos puntos estratégicos en la red de canales. Obras de aforo, que esto ya es más manual, ¿no? Compuertas, lo que tiene que ver en boca toma, la automatización de compuertas y este tipo de cosas. Pero lo que a mí me preocupa en este tipo de acciones es que cuando estamos analizando un poco la realidad de Chile, donde estamos promoviendo un mercado dinámico del derecho de agua, el mercado de poder transar esta agua y moverla dentro del territorio, me pregunto, ¿contamos con una infraestructura dinámica, flexible, que nos permita hacer este movimiento de agua desde el punto de vista espacial? Contamos con marcos partidores que sean de hoja móvil, que nos permitan hacer estos cambios. Hoy en día esta misma obra de derivación, como los marcos partidores, cuentan con puertas que me permitan enfrentar periodos de turno de canales, donde el cual yo tengo que desviar la agua y entregársela a una cantidad de usuarios y por un tiempo, después a otro. ¿Tengo esa flexibilidad en la infraestructura? No la tengo. Esa es la realidad de Chile. No tengo esa flexibilidad. Por lo tanto, es un punto sumamente importante si quiero enfrentar estos escenarios de baja disponibilidad. No puedo estar pensando que un agricultor tenga que ir a poner sacos de tierra en la obra de derivación para poder parar el agua y darle turno a otro. O sea, eso no es lo conveniente, porque no tengo capacidad de reacción, no tengo capacidad de control. ¿Ya? Son aspectos súper importantes que hay que modificar y en los consultores, la mirada de los consultores, la mirada de la Comisión Nacional de Riego, que son los que ponen la plata hoy en día en este tipo de cosas. En acciones a nivel predial tenemos un sinnúmero de opciones. Tenemos por un lado el aumento de la disponibilidad y uso eficiente del agua con infraestructura intrapredial, tecnificaciones, manejo y programación del riego. Por otro lado, tenemos manejo en condiciones de baja disponibilidad hídrica, que está la selección de variedades y especies en periodos de cultivo para enfrentar periodos de carencia hídrica. Ahí están cultivos tolerantes, bajos requerimientos, y así un sinnúmero de estrategias que eso
cada una de ellas depende de la condición en la cual se encuentre cada uno de los usuarios. Estos son muy sitios específicos, ¿ya? Por lo tanto, hay que analizar bien en detalle cuáles son las condiciones de cada uno de los usuarios. Y por otro lado están las acciones que tienen que ver con la reducción de la demanda de agua de riego, por ejemplo, utilizar los mulch, cortinas y o mallas sombreadoras. El mulch se ocupa mucho más para control de maleza, pero su fuerte también tiene que ver con reducir la demanda por evaporación. Los cortavientos también, porque el perfil de viento también genera un incremento en la transpiración de la planta y la evapotranspiración en sí. Y cultivos en invernadero, que también son otra estrategia que se pueden ir implementando en una agricultura intensiva desde el punto de vista de la hortaliza, que se pueden hacer en cultivos verticales, en hidroponía y así un sinnúmero de otras opciones, ¿ya? Pero yo lo que me quiero centrar es básicamente en decir cuáles son las que yo recomiendo, dada la experiencia que tengo, más la de mis colegas, la del Centro CRIAM, que hemos visto con investigaciones de muchos años, que pasa por 3 temáticas, que las mismas que yo le estaba hablando antes: cuenca, canales y intraprediales. La que vemos acá arriba, podemos ver que se necesitan los territorios, reportes y sugerencias de manejo, de alerta y cosas por el estilo. Contar con una plataforma de información para los distintos usuarios, donde esté todo vertida la información de recursos hídricos, parte agrícola, agronómico, mejor dicho, y todo ese tipo de cosas. En lo cual hoy día está departamentado en distintas instituciones. Redes de monitoreo, tener acceso a los datos de redes de monitoreo en tiempo real y garantizar una calidad. Priorizar requerimientos de estudio y catastro, también es súper importante que nazcan desde los territorios, porque hoy en día estamos viendo que llegan ideas de estudio de distintas instituciones que son fuera de los territorios, pero no levantan realmente la necesidad del territorio, o sea, no le preguntan a los usuarios. Por lo tanto, mi sugerencia es que tiene que existir un banco de información de recursos hídricos territorial. También está la componente de apoyo a la organización de usuarios del agua, que pasa por un lado de la capacitación a los dirigentes, también de ver la forma de servicios de administración, operación y mantención de canales, que es lo que nos ha tocado encontrar. Tenemos juntas de vigilancia que son potentes, que tienen profesionales, pero cuando entramos en los canales nos damos cuenta que sus niveles organizacionales son bajos. Esto varía mucho según el territorio. Pero son bajos, no cuentan con profesionales. Hay que entender que quienes conforman la organización de usuarios son agricultores la mayoría y que su fin es producir su campo. Entonces, traspasarle otra carga de responsabilidad administrativa, operacional y de mantención es algo que los saca de su foco principal, ¿ya? Por otro lado, también apoyar a la organización en planificación, la gestión de los recursos y supervisión de implementación de infraestructura de canales. Estas cosas o estas actividades son primordiales de poder implementarlas en las organizaciones. Ahora, ¿quién lo hace? Y ahí es donde nosotros hemos visto, y en otros países que lo implementan, y está probado, y está validado, y resulta, es crear organismos profesionales de planificación y gestión de recursos hídricos por cuenca. ¿Ya? Algunos le llaman órganos de cuenca, pero acá me quiero centrar en equipo técnico, ¿ya? Donde tenga la interacción del servicio público, la vinculación con el servicio público, pero fuertemente liderado por los privados. Donde se pueda, entre comillas, canalizar todo lo que le estoy mostrando acá a la derecha, sea canalizado a través de este organismo, que puede ser una corporación, que puede ser, vean ustedes, pero creo yo que esto es lo que mejor resultado da para poder nivelar hacia arriba a todos los pequeños usuarios, organizaciones de usuarios que son más chicos, ¿ya? Y poner a disposición toda esta información también para poder planificar el desarrollo territorial, desde el punto de vista de la gestión del recurso hídrico. Y el tercer punto importante tiene que ver con qué es lo que yo hago a nivel intrapredial. Y ahí en intrapredial tenemos 2 puntos súper importantes. Uno que tiene que ver con la gestión, propiamente tal del agua, y otro que tiene que ver con el nivel tecnológico. Cuando hablamos de la gestión del agua, es súper importante, y nosotros lo hemos validado por muchos años,
es la formación de profesionales a nivel técnico. Eso es una componente súper importante. Y por otro lado, la capacitación de agricultores. Y yo esto lo quiero diferenciar. ¿Por qué? Porque la capacitación de agricultores está más enfocado a lo que tiene que ver con acercar la información de manejo y de tecnología hacia el agricultor, ¿ya? Pero lo que nosotros necesitamos también fuertemente es generar una masa crítica profesional que esté disponible para prestar asesoría y servicio a la agricultura de hoy en día. Yo le puedo enseñar algo a un agricultor, pero también tiene que hacer 20 otras labores más en el campo, ¿ya? Pero si tengo especialistas que pueden estar permanentemente reforzando el tema de cómo se hace una buena mantención del equipo, de cuáles son los cuidados que yo tengo que tener, las mantenciones semanales, mensuales, anuales, al inicio y final de temporada, cómo se detectan malas operaciones, cosas por el estilo, eso lo tienen que hacer profesionales. Pero hoy en día, si vamos a analizar cuál es la masa de profesionales que están hoy en día disponibles para prestar ese tipo de servicios, y si lo agrupamos por pequeños agricultores, medianos agricultores y grandes agricultores, nos damos cuenta que hay una brecha significativa en el grupo de los pequeños y medianos agricultores. Y también, esto es sumamente importante, la capacitación de agricultores para garantizar una adopción tecnológica, ¿ya? Porque esto demanda cambios significativos en las prácticas de manejo que comúnmente realizaban antes los agricultores, con sus prácticas antiguas. Y por otro lado, la línea de tecnología pasa por acciones de tecnificación del riego, automatización, que estos son componentes súper fuertes que la ha ido abordando la Comisión Nacional de Riego, también el INDAP, y también por programas Prodesal, y también lo que tiene que ver con sensoramiento de clima, sensoramiento de suelo, sensoramiento de planta. O sea, yo puedo llegar a automatizar y monitorear todo un campo. La pregunta es, ¿vale la pena llegar a ese nivel de automatización? ¿Vale la pena llenar a un usuario de una cantidad de datos que realmente no lo está incorporando dentro de su proceso de análisis para tomar decisiones? ¿O yo tengo que generar primero un salto de gestión primero, mejorar eso, para después definir cuál es el nivel de salto tecnológico que yo debería tener? ¿Cuáles son las brechas que yo tengo acá en gestión? Eso creo yo que es la secuencia principal. Ver si yo tengo oportunidad de mejora en la gestión, dadas las prácticas de manejo que hoy en día tengo. Y después recién ahí tomar la decisión del nivel de salto tecnológico que yo quiero implementar en mi predio, ¿ya? Ahora, acá hay ejemplos un poco de tipo de actividades que tienen que ver con la difusión tecnológica para agricultores, donde se ven temas de tecnificación. Acá abajo en la izquierda ustedes pueden ver capacitación en que entiendan cómo se calcula la demanda de agua, por qué se produce la demanda de agua por la planta y por el ambiente, la relación suelo-planta-agua, esas cosas, esos conceptos básicos que son sumamente importantes. Fotovoltaica, sistemas de acumulación, cómo se realizan las mantenciones de equipo. Aquí ven agricultores haciendo mantención de bomba. Ese tipo de cosas son sumamente relevantes. Por otro lado, la capacitación a profesionales de INDAP, Prodesal, consultores, eso es súper importante también de focalizar, dado que ellos son los que están en permanente conexión con los agricultores y los están asesorando de forma permanente. Y por último, esto es un punto que yo quiero focalizar, que tiene que ver con la formación de técnicos agrícolas con especialización en riego. Son los futuros profesionales que van a estar en el campo, son los emprendedores que después van a estar prestando servicios en la agricultura. O sea, hoy en día, si vamos a analizar los colegios agrícolas de nivel técnico, enseñanza media, vamos a ver cuántas horas de riego tienen al año, y son muy pocas horas de riego. Hay tres colegios que hay a lo largo de Chile, de la red de CNA Educa, que tienen 8 horas de riego a la semana, y esos chicos salen con preparación realmente para poder enfrentar los desafíos y prestar colaboración. Por lo tanto, mi mensaje es a promover, fortalecer a estos futuros profesionales, porque ese es el futuro de Chile, para poder garantizar un uso eficiente de los recursos hídricos y la mantención de todos los equipos de riego tecnificados.
Ahora la pregunta siempre es, ¿cuál es la mejor opción? ¿El riego gravitacional o el riego presurizado? Aquí podemos estar todo un día discutiendo. Yo puedo llevar riegos gravitacionales hasta un 70% de eficiencia, pero pasa por analizar las características del predio, suelo, agua, clima, cultivo, ¿ya? Y puedo llegar hasta automatizar esto. Nosotros lo hemos hecho en el centro CREAM. Y riego presurizado también. Son opciones sumamente importantes. Pero ¿cuál es la mejor opción dado el escenario que yo puedo tener? Si yo me abastezco de agua superficial, ¿qué pasa si me someten a turno? ¿El riego presurizado atiende el requerimiento suficiente de aplicación de agua o el riego gravitacional es la mejor opción? Pero ¿cómo aplico mejor el fertilizante? Y así un sinnúmero de preguntas que yo podría hacerme y que la respuesta va a depender de cada escenario donde se encuentre cada usuario. Y el último mensaje es básicamente nuestras acciones construyen el futuro. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora o cuáles son mis acciones o cuáles son mis planes? Es lo que va a condicionar realmente cuál va a ser la brecha hídrica que vamos a enfrentar en un futuro. Eso es lo que les quería contar.